Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesora. Buenas noches. ¿Están ahí? Sí, Cristian. Buenas. Por algún motivo no voy a poder estar en clases, pero quiero hacerles una consulta algo rápida sobre lo que es, justo lo que es, ¿cómo se llama? El marco teórico. Yo he estado buscando y la mayor parte de información la que encuentro es en libros. Y quiero saber si eso también está permitido. Quiero, eh, referenciarse a libros, porque usualmente estamos haciendo de tesis, ¿no? Entonces yo he encontrado un libro que tiene justo el marco teórico que se necesita. Quiero saber si hay algún problema con eso. ¿Vas a utilizar un libro? En lo que es el marco teórico, porque el libro sí está muy conciso y en cambio creo que puede ser mi principal fuente de información, porque el libro en sí está muy conciso. Está justo los temas que quiero abordar los tiene y lo explica de una manera muy eh, entendible, y eso que es en inglés. Por eso mi consulta es eso, solamente para abarcarlo lo que es el marco teórico. Ujú. ¿Me escuchas, Cristian? Entrecortado le escucho. Ya va, un ratito, por favor, ¿sí? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, dígame, sí le escucho. Profesora, ¿Me escuchas, Cristian? sí, sí, yo le escucho. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, le escucho. Estaba preocupada, no me escucha Cristian. Estabas haciendo una consulta, ¿no? Con respecto a un libro que encontraste información, ¿correcto? Que fue lo que Sí, entendí. ¿Sí? sí, exacto. Claro, fíjate, los libros como literatura no está mal, pues que utilices si tienes información allí, ¿no? Sí, Esto, porque realmente lo vas a utilizar, me estás diciendo, para el marco teórico, ¿cierto? sí, es el marco teórico. Sí, y Ujú. es solamente para el Recuerda, marco teórico. dijiste que te ibas a retirar, ¿no, Cristian? Sí, sí, es que me tocó trabajar en la noche y justo Ya, estoy esperando este momento para hacerles estas consultas. ya. Bueno, fíjate que justamente en el marco teórico, ¿no? Ustedes aquí van a hacer las definiciones, ¿no? De los objetos importantes. Cuando digo objetos o elementos importantes de tu Ah, se cortó. Cristian. Dígame, se cortó. Ah, ya va, un ratito. Ya va, dame un ratito. Yo me he dado Ahora, cuenta que es su internet. Se le va y se le viene, no es su audio, es su internet mismo que se le está yendo y viniendo. sí, ya. No Sí, por es, eso. Es raro, por eso. no Ok, es que lo algo. que... Ujú, Ya, sí.
Le puedo escuchar Espérate, hasta los elementos. claro, ahora sí me vas a escuchar bien. Ok, Justo te estaba indicando, ¿no? Que en el marco teórico, ¿no? Es una definición de los elementos importantes de tu tema de investigación, ¿cierto? claro, sí, ¿Ya? Y vas a hacer justamente, pues, de esos mismos elementos vas a nombrar cuáles sus características, ¿no? Sus funciones, ¿no? Y un claro. poco, tú también abordar un poco tú, ¿no? La explicación de tu trabajo de investigación. Eso es el marco teórico realmente, Cristian. Eso es el marco Ya, teórico. ya, pero, ya, Ujú. pero por eso le digo, entonces no, no hay ningún problema hacer referencia. No, no, Ya, no, eso era todo. no. No, Ya, porque como le digo, ahora, el libro, la última edición que yo estoy usando es del ujú, 2005. ya, Por eso digo, porque usualmente en lo que son fechas estamos trabajando 2023 hasta 2018, 19, por correcto. ahí. Entonces, Claro, la última edición de este libro es la novena edición y ha sido en el 2005. ya, Por eso digo, o sea, prácticamente tuve la suerte de encontrar este libro y me parece que está muy detallado, está muy informativo ya, y, y toma los conceptos claros y concisos de lo que justo es el marco teórico. Entonces, yo en cambio estaba buscando también por otros, ¿cómo se llama? Ay, siempre me olvida este nombre, por Scopus. Scopus, Escopo, ¿ya? ya, Y claro, también encuentro, pero como, digamos, todos los son temas de investigación, ujú, tocan solamente un pedacito de lo que necesitan y luego ya ya, se van a su investigación propia. Entonces, estar citando uno, citando para un pedacito, citando otro para otro pedacito, citando otro para otro, lo veo claro, ineficiente y sinceramente lo veo que es una, ¿cómo decirlo? Llenarme de muchos artículos que al final no lo voy a tal vez a leer por completo. En cambio, un libro que tiene prácticamente todo lo que se necesita justamente para el marco teórico, creo que es más eficiente y más rápido de citar. Pero si usted me dice que no hay ningún problema por el año, bueno, es la novena edición, la última edición que he conseguido, no, entonces va, por mí mejor, porque me ahorra y puedo leerlo todavía. Y, claro. y Lo aparte del importante, juzgado que me va a decir, yo puedo decir, ¿saben qué? Yo he leído tal libro, que es sinceramente más fácil, y tengo entendido que tal libro de tal autor dice esto, el otro. Y bueno, por eso esa era mi consulta. Ok, si normal puedo usarlo como referencia, entonces ya. Ahora, para el tema de las fichas también no habrá ningún problema, entonces. claro, como te indico, ¿no? Aquí lo importante en el marco teórico, ¿no? Recuerda que también hay una parte que es metodológica, que eso es importante, ¿no? Y ese es parte de mi trabajo también, ¿no? Por eso que les indico, estamos haciendo una revisión, las revisiones sistemáticas de literatura cuando trabajamos el marco, perdón, el estado del arte, ¿verdad? Y era Sí, justamente para que ustedes tuvieran un conocimiento actual del tema que tú sí, estás claro. investigando en este caso. Y bueno, has hecho un recorrido con todas estas literaturas. En el marco teórico, aquí lo importante es, como te digo, define esas variables de tu trabajo de investigación, cuáles son sus principales características, porque eso es lo importante, ¿no? Y que tú hagas también una breve explicación del trabajo que tú estás desarrollando realmente. Eso es lo que se necesita ahora en el marco teórico, realmente. Ya. ¿Ya? Ok. Por eso, sí te vas a apoyar, claro que te sirve tu libro, te vas a apoyar en ese autor donde a lo mejor habla, no sé, de tu tema específico o de las variables en específico que tú estás trabajando. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, ok. Muchas Ujú, gracias. Ahora, listo. me voy a retirar. Esta clase no voy a Mm, poder porque me tocó trabajar de noche. Entonces, bueno, gracias por la información. Un ya, gusto. Nada Cristian. más. Igualmente, buenas noches, gracias a ti. Un placer. Bien, buenas noches con todos también los que están presentes. Vamos a esperar unos minutitos más para dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, la sesión número 2 de la semana número 8, por favor.
Buenas noches con todos. Están presentes en sala. Wilfredo, ¿has conectado? Anthony, buenas noches. Gonzalo, Buenas noches, profesora. buenas noches, Wilfredo. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Anthony. Gonzalo, buenas noches. Buenas noches, profesora. Juan, buenas noches. Gracias, Gonzalo. Juan, buenas noches. Steven, buenas noches, Steven. Leandro, buenas noches. Esteban, Alexander y Sebastián, buenas noches. Bienvenidos Buenas noches. todos. Bienvenidos a nuestra sesión de esta semana número 8, es la sesión número 2. Bueno, y un poco como, buenas noches, Esteban, como para justo, ¿no? Conversar un ratito mientras comparto, ¿no? La pantalla, ¿no? Esto, ya dentro de los avances que hicieron el día de ayer, ¿no? Y un poco lo del marco teórico que voy a trabajar un poco, es importante también que tengan en cuenta la estructura metodológica que lleva también un trabajo de investigación, ¿no? La estructura metodológica es muy importante también, cómo nosotros tenemos que presentar un trabajo de investigación, porque eso también se evalúa cuando ustedes al final entreguen su proyecto, ¿no? Entonces es importante y fundamental también que cumplamos con esas normas de presentación. Por ejemplo, es importante que no alteren la plantilla que a ustedes se les ha brindado cuando ustedes vayan a iniciar, cuando vayan ustedes a enviar su trabajo final, e igualmente estos avances que ustedes están realizando, porque justo cuando se pasa también por Turnitin, ¿no? Ustedes tienen que hacer una limpieza de todas esa información que ustedes tienen ahí. Entonces les digo esto porque justo le coloqué un anuncio el día de hoy, ¿no? Donde ya yo envié esto, acá en el Canvas ya tenemos algunos trabajos que ya fueron pasados por Turnitin para que ustedes levanten las observaciones y un poco vamos a hablar también del tema de hoy, ¿no? Un poco de los trabajos, de los avances que ustedes han tenido y la similitud que han tenido también sus trabajos, ¿no? Aquí lo importante es que ustedes levantemos, ¿no? Un poco esas similitudes, ¿no? Y tengamos conciencia de cómo podemos mejorar, ¿no? A futuro también esos errores que en la medida, así como en el camino hemos venido, ustedes lo han venido trabajando muy bien, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Ya va un ratito, ya va un ratito, vamos a compartir para entonces, para que ustedes tengan presente, ¿no? Que tienen ustedes que ver. Déjenme aquí buscar, ok. Muy bien. Bien, estoy compartiendo acá un poco. Déjenme buscar aquí. Voy a presentar un momentico primero. Aquí tengo semana 8. Muy bien. Me indican, por favor, si se visualiza, ¿no? Bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, buenas noches con todos nuevamente y estamos entonces en nuestra semana número 8, ¿sí? Donde vamos a hablar un poco, ¿no? Sobre esa revisión de la redacción del trabajo, ¿no? De los avances de este trabajo número 1, ¿no? Este avance número 1. Entonces, bueno, para iniciar siempre me gusta compartir, ¿no? Una reflexión justamente para que tengamos conciencia del trabajo que ustedes han venido haciendo. A ver, Wilfredo, ¿me podrías acompañar en esta lectura, en esta reflexión crítica que les traje hoy de Albert Einstein, por favor? Claro, con mucho gusto, profesora. Dice, Muchas gracias. reflexión crítica. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Albert Einstein. Albert Einstein. Muy bien, Wilfredo. ¿Qué podrías aportar sobre esta reflexión crítica que nos está dejando Einstein, ¿no? ¿Qué podrías decir en breves palabras sobre esta reflexión? Bueno, que básicamente nos invita a crear una especie de automotivación, ¿no? Crearnos una voluntad propia por hacer las cosas, ¿no? Para poder emprender en algo.
ya que sin esa voluntad que uno presenta o que tiene, no va a lograr nada, por más que existan agentes externos, ¿no? Porque si la voluntad no es propia, no vamos a poder llegar a hacer nada, pues, ¿no? Muy bien, Wilfredo, gracias por tu aporte, muy bien. A ver, Anthony, ¿qué podrías decirnos también en palabras cortas sobre esta reflexión crítica del día de hoy? Buenas noches. Buenas Bueno, noches. podría decirle que, bueno, eh, más que un, más que un buen estado mental, la voluntad es aquella energía que te va a impulsar a querer cumplir tus metas Ujú. y pues sea por la situación por la que estés pasando, si es que uno tiene voluntad para hacer las cosas, pues nunca va a cometer fracasos. Muy bien, Anthony, gracias. A ver, si hay otro participante, Sebastián, a ver, ¿quieres compartir en breves palabras también sobre la reflexión del día de hoy? Sí, Miss, con gusto. Bueno, Gracias. lo que puedo aportar de la reflexión de Einstein es que bueno, la voluntad es un factor grande para poder seguir con nuestros proyectos, porque eso nos da convicción y hace que, no sé, en el camino todas las metas, objetivos se cumplan, por más obstáculos que se presenten. Muy bien, gracias, Sebastián. Si hay otra persona que quiere compartir sobre la reflexión para que aporte también el día de hoy. Muy bien. Yo agregaría, ¿no? Con lo que dijo Wilfredo, Anthony, Sebastián, ¿no? Yo también agregaría, ¿no? En esta reflexión que nos está dejando Einstein, eh, fíjense que hay una fuerza motriz, ¿no? Que yo diría, en este caso, yo agregaría esa fuerza motriz que todos tenemos, ¿no? Que es nuestro cuerpo, ¿no? Es todo nuestro, desde la cabeza a los pies, como yo diría, esa fuerza motriz, porque todo, esa es la motricidad que tenemos en las manos, que tenemos en nuestras piernas, en nuestros brazos, ¿no? Es poderosa, ¿no? Es poderosa así como el vapor, ¿no? Y la electricidad y la energía, y esa energía atómica, como lo dice Einstein, es la voluntad, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener la voluntad de querer hacer siempre las cosas. Yo creo que esa es una energía atómica, una energía bueno, que es fundamental, ¿no? Que es un átomo y un átomo tiene muchas partículas, ¿no? Entonces, así es nuestra fuerza interna que todos llevamos. Entonces, yo creo que eso es importante que cada uno de nosotros sigamos en este camino, ¿no? Lo llevo entonces en esta parte académica, en esta parte de investigación que ustedes están realizando, y es seguir con la voluntad, ¿no? Es como vamos a ponerle amor, seguir con esto, la voluntad de yo finalizar este proyecto de investigación, que es lo que yo quiero lograr, ¿no? ¿Qué es eso? Es lo que realmente la voluntad es esa energía que tengo que seguir estallando para llegar al término que yo quiero, feliz, ¿no? De culminar mi trabajo de investigación. Entonces, bueno, quería compartir con ustedes también esa reflexión un poco para que todos pues tengamos esa energía atómica para poder seguir y no decaer, ¿no? No decaer, sino seguir adelante a pesar de muchas cosas que pueden pasar, porque en el camino nos puede pasar muchas cosas, pero tenemos que continuar, porque eso es la voluntad, continuar a pesar de las adversidades que se me puedan presentar, ¿no? Y seguir adelante con esa fuerza, ese vapor, esa electricidad, pero con aún más esa energía atómica que es la voluntad. Entonces yo los invito, ¿no? A que sigamos en la investigación, sigamos con la voluntad, no debemos de decaer, sino todo lo contrario. Siempre las reflexiones y la realimentación es para eso, para que ustedes continúen avanzando y y lleguen siempre al final de concluir su trabajo de investigación, que eso es lo importante. Muy bien, gracias a los compañeros que participaron el día de hoy.
¿Cuál es el logro de nuestra sesión justamente, ¿no? Ya de esta semana que estamos finalizando. Pues que el estudiante presente la tarea académica 1 a partir de las exigencias de la rúbrica, ¿no? Entonces es fundamental que ustedes revisen, ¿no? Que ahorita también vamos a hacer un poco la revisión de esa rúbrica, de cuáles son esos aspectos fundamentales que ustedes deben de tener en cuenta cuando estén haciendo los aspectos que se les están pidiendo a ustedes en todo este proceso de su trabajo de investigación, ¿no? Yo siempre digo, bueno, yo puedo ir a lo mejor a paso lento, pero preciso, porque lo que me interesa es precisar lo que me está pidiendo esa rúbrica, porque la rúbrica es lo que me está diciendo a mí qué es lo que yo tengo que hacer en mi trabajo de investigación y cuáles son esos criterios que debo de considerar en cada uno de los aspectos de mi trabajo de investigación. Eso es importante, estudiantes, que nosotros tengamos la rúbrica siempre aquí en nuestro cerebro. ¿Qué es lo que yo tengo que colocar en cada uno de los aspectos? ¿Qué es lo que va, por ejemplo, en el estado del arte? ¿Cómo yo tengo que redactar mi objetivo general, mis objetivos específicos? ¿A qué responden ellos? Son todos esos aspectos y la rúbrica justamente tiene esos aspectos fundamentales en cada uno de los elementos del trabajo de investigación que ustedes tienen que elaborar. Entonces es importante siempre revisar esa exigencia que presenta la rúbrica. Muy bien, entonces continuamos, ¿no? ¿Cómo puede ser siempre acuérdense que siempre le damos pautas para que ustedes tengan conocimiento de cada uno de esos aspectos fundamentales que están presentes en la rúbrica, ¿no? Y uno de esos, como por ejemplo acá, que les estoy presentando, es el enunciado y explicación del problema de investigación. Entonces, explica el problema de investigación sobre el que se va a desarrollar en el estado del arte. Aquí justifica brevemente la importancia de resolver el problema de investigación. Un problema de investigación debe de tener relevancia científica. Eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque mis objetivos justamente generales deben de responder a esa problemática, a esa pregunta de investigación que yo me estoy formulando. Entonces, por eso es que debe de tener mucha relevancia, ¿no? El problema de investigación. Por eso es que debemos de tener claro nuestro tema, apoderarse. Ustedes tienen que siempre apoderarse de esos términos, de esas variables que ustedes están trabajando en su trabajo de investigación, ¿no? Muy bien. Entonces aquí le presento, ¿no?, como una estructura justamente de cómo puede ser ese enunciado y explicación del problema de investigación, ¿no? Entonces fíjense, yo parto justamente de un contexto, ¿no? Un contexto donde se desenvuelve lo que yo quiero trabajar. Luego de ese contexto, ¿no?, de esa problemática, ¿no?, de ese contexto que yo voy a estudiar, ese contexto tiene que responder a un qué síntomas, qué es lo que se está presentando en ese contexto, ¿no? Para poder responder también al porqué de esta realidad que se está presentando en ese contexto. Entonces, el porqué vendría a ser la causa justamente de lo que yo quiero saber, ¿no?, del tema en cuestión que yo quiero investigar. Y esas causas, ¿verdad?, me va a hacer la pregunta de qué trae, cómo, ¿no? ¿Qué cosa tiene ese contexto, ¿no? ¿Cuáles son esas causas y cuáles son esas consecuencias que puede generar en ese problema de investigación? Entonces, fíjense, ¿no? Aquí yo les pongo como primer paso, ¿no?, ese enunciado de esa explicación del problema de investigación, esos síntomas que tiene esa realidad en ese contexto, cuáles son las causas que se generan en ese contexto, en el problema de investigación, ¿verdad?, para evitar, cómo se podrían evitar esas consecuencias. Pero toda causa siempre genera, ¿no?, un efecto, causa y efecto, ¿no?, en este caso las consecuencias. Entonces, esto es un poco de cómo es ese enunciado cuando nosotros vamos a hacer nuestro problema de investigación. ¿Qué es lo primero que yo tengo que saber? Bueno, ¿cuál es la realidad de ese contexto? Luego que yo sé la realidad de ese contexto, para yo poder hacer mi enunciado,
en mi problema de investigación, yo tengo que saber cuáles son esos síntomas, qué cosas se está presentando en la realidad o en el tema de investigación que yo estoy asumiendo, cuáles son esas causas y cuáles son esas que trae como consecuencia en esas causas. Por eso les pongo aquí. Los síntomas responden al qué, ¿no? Y las causas el por qué. Y esas causas, ¿qué trae como consecuencia, ¿no? Y justamente en el problema de investigación, cuáles son esas consecuencias del problema de investigación. Entonces, es una forma de cómo ustedes pueden hacer su enunciado, ¿no? Teniendo presente estos puntos, ¿no? O estos aspectos que yo les estoy presentando justamente para que ustedes hagan su enunciado, ¿no? Y explicación un poco en el problema de investigación. Entonces, es eso, ¿no? En cuanto, bueno, aquí la estructura ya del estado del arte, ¿no? Un poco también para que ustedes recordarles, porque ya ustedes tienen que entregar justamente esta tarea, ¿no? La estructura, la redacción de tu estado del arte. Entonces, estar pendiente con los resultados de la revisión literaria que ustedes han hecho, esas literaturas científicas que ustedes han venido haciendo. Entonces, presenta de forma sintética, fíjense lo que ustedes ya tienen que estructurar en su redacción, que es lo que debe de llevar también para que ustedes consideren. Presenta de forma sintética los principales hallazgos de los estudios revisados, que ustedes muy bien lo han venido haciendo, ¿no? Cuando realizaron ustedes sus cuadros Excel y ustedes allí colocaron los principales hallazgos, cuáles fueron los trabajos, las metodologías que utilizaron los diferentes autores que ustedes revisaron. Allí, usted va a combinar esos resultados de las diferentes investigaciones que ustedes han hecho, ¿no? Y ahí vas a hacer dialogar, como yo se lo he venido haciendo, dialogar a esos autores que ustedes están revisando con respecto al problema de investigación que usted está trabajando. Entonces ahí tú vas a identificar las tendencias, las ausencias, las limitaciones, entre otras, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que hacer allí cuando ustedes ya tienen sus revisión literaria, ¿no? La revisión de las literaturas científicas y qué es lo que ustedes tienen que realmente tomar de esas lecturas que ustedes están haciendo. Entonces también como otro punto que plantean los puntos de encuentros y desencuentro entre esos estudios, ¿no? Ah, bueno, este autor tiene una similitud con este, ¿no? ¿Y qué hicieron? ¿No? Revisa que el estado del arte contenga las respuestas a estas interrogantes que yo te estoy planteando, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué se ha investigado en la temática del problema planteado? ¿Qué autores investigan en la temática del problema planteado, del problema que ustedes están planteando? ¿Desde qué perspectiva se abordaron las investigaciones? Fíjense las preguntas que ustedes se tienen que hacer. ¿Qué perspectivas se abordaron en esas investigaciones? Las perspectivas son los productos de los marcos teóricos que van a orientar las diferentes investigaciones. Esa es la perspectiva de cada una, ¿no? De esas revisiones que ustedes han hecho. ¿Qué resultados obtuvieron y a qué conclusiones llegaron estos autores en esas revistas, en esa revisión literaria que ustedes realizaron durante todo este recorrido en estas 8 semanas, durante 7 semanas que ustedes han trabajado? Entonces es importante que ustedes tengan, ¿no? Presente esas preguntas que ustedes deben de hacerse cuando ustedes estén haciendo su revisión de esas literaturas, ¿no? Y que todavía ustedes tienen que seguir leyendo, y preguntarse, ¿no? Justamente esas preguntas. En las conclusiones, bueno, decir qué hace falta investigar sobre el problema planteado, qué vacíos en el conocimiento se han identificado, en relación con el punto anterior, en qué podemos aportar con nuestra investigación, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes también lo tomen en cuenta en las conclusiones. Entonces, fíjense que les coloco aquí, en función de las conclusiones del estado del arte, reformula la o las preguntas de investigación en forma de enunciados interrogativos. Este punto será el trabajo señalado en la sesión que estamos trabajando, que hemos venido ya trabajando, ¿no? Entonces, fíjense lo que les estoy diciendo acá, ¿no? En función de ello, ustedes van a reformular esa pregunta de investigación.
Y un poco, bueno, lo que le venía también planteando, ¿no? Con respecto a esas estructuras del marco teórico. Entonces, ¿qué es lo que lleva ese marco teórico realmente, ¿no? Como le estaba también comentando a su compañero Cristian, un poco sobre las teorías del objeto de investigación. Ustedes allí tienen que saber cuáles son los elementos que ustedes están trabajando, los elementos importantes en su tema de investigación. Esos elementos a los que yo me refiero son las variables de su investigación, esos elementos importantes que ustedes están tocando allí. Entonces, cada uno de esos elementos debe tener unas teorías fundamentales, ¿no? Como justamente trabajar un poco el esquema del marco teórico, ¿no? De esta teoría 1, bueno, hay unos elementos 1 y también hay unos elementos fundamentales de esa teoría 2. Entonces, ahí colocan esos elementos relevantes que ustedes consideren de esos términos que ustedes están trabajando. De igual manera, igual, así pasa, ¿no? En la investigación, en la número 2, ¿no? La teoría sobre el objeto de investigación número 2, solo si en la pregunta existen 2 objetos de investigación. Entonces ahí ustedes también van a colocar un poco lo que son los elementos fundamentales de esas teorías. Y en la definición de los términos, bueno, ustedes allí van a considerar también cuáles son los relevantes, cuáles son esos elementos o esos términos relevantes en tu trabajo de investigación. Entonces, esto es un poco la estructura del trabajo del marco teórico, ¿no? Esto es en cuanto a la parte metodológica que ustedes también tienen que presentar, ¿no? Porque es importante también la teoría, pero la parte metodológica en todo trabajo de investigación también es considerada. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Entonces, un poco aquí para resumirles, ¿no? Esto que les estoy diciendo de esa estructura del marco teórico, fíjense que nosotros tenemos acá, ¿no? Para que lo tengan presente, ese concepto número 1 o ese paso número 1 que ustedes deben de considerar. Allí, en ese concepto 1, ustedes van a hablar de la definición de ese concepto, pueden decir también cuáles son sus funciones y cuáles son las características que están presentes en ese elemento o en ese concepto que ustedes están presentando en su tema de investigación. Entonces, paso justamente por aquí, bueno, se me prende el foco y digo, expliquen su proyecto, ¿no? Justamente, ¿no? Eso justamente de este paso 1, yo digo, bueno, me tengo que ir también al paso 2 en dado caso que ustedes tengan también otro elemento importante, ¿no? En su tema de investigación. En este caso, tú también vas a definir, vas a decir cuáles son las funciones y las características, pero ya aquí en este concepto número 2 debe haber unas dimensiones de ese concepto que ustedes están tratando, ¿no? Y esas dimensiones es para justamente optimizar ese concepto número 2. Entonces, de allí a esa entrada que estamos dándoles a esas dimensiones, va a haber una salida de resultados, ¿no? Que es importante esos resultados de la discusión, ¿no? Y eso me va a llevar justamente ¿para qué? Bueno, para yo poder trabajar las teorías, principios, reglas y formas y los pasos sistemáticos de ese concepto número 2 con sus dimensiones. Entonces, eso es importante que ustedes lo realicen dentro de la estructura del marco teórico. Ah, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si tengo un concepto 1, yo tengo que sacar cuáles son las definiciones, mis funciones y mis características. Justamente, si tengo también otro elemento que sería ese concepto 2, de igual manera tengo que tener esas definiciones, las funciones, hablar un poco de las funciones de ella y sus características. ¿Para qué? Para luego ver después cuáles son esas dimensiones, ¿no? A las que me lleva este concepto número 2 para yo poder optimizar justamente. Si yo, por ejemplo, les coloco aquí, ¿no? Un ejemplo, ¿no? ¿Qué uso le darás a ese concepto 1? Bueno, yo coloco aquí, bueno, a lo mejor si yo estoy hablando de máquina, ¿no? Por decir, de esa máquina yo tengo que saber, ¿no? ¿Qué teoría, cuáles son esos principios, esa forma, esos pasos, ¿no? Que tiene que llevar esa máquina, en dado caso, y es un ejemplo que yo les estoy colocando. ¿Para qué? Para justamente yo poder tener la comprensión de esa discusión de los resultados que tengo que realizar en mi marco teórico, ¿no? De esto, fíjense todo lo que ustedes tomaron de esa revisión sistemáticas de literatura, ¿no? Correspondiente. Entonces, de ese tema me va a llevar a un concepto 1 y a un concepto 2. Entonces, fíjense cómo yo estructuro
¿no? De esas revisiones que ustedes han hecho, sacar los elementos fundamentales, ¿no? Los elementos principales, que yo los llamo conceptos 1 y 2, para que ustedes tengan allí unas dimensiones y puedan ustedes mejorar y optimizar cada uno de esos conceptos para que ustedes luego puedan obtener unos resultados de esos términos que son para ustedes importantes. Entonces, eso es un poco, ¿no? La estructura del marco teórico que ustedes deben de tener en cuenta, ¿no? Y un poco de considerar también para que ustedes, con respecto a lo que es la parte metodológica, puedan también obtener buenos resultados. Y bueno, como siempre, ustedes saben que todo lo que ustedes escriban, a los autores que ustedes coloquen en su trabajo de investigación, ustedes tienen que colocarlo cuando presenten sus referencias bibliográficas. Entonces les coloco aquí, al final de la tarea, presenta las referencias bibliográficas de todos los documentos utilizados en el trabajo, en una sola lista en orden alfabético y utilizando un estilo, ¿no? De un citado homogéneo, que eso es importante. Ese mismo estilo de citado debe utilizarse en todas las citas que se realicen a lo largo del trabajo. Esto es importante también, colegas, porque ¿por qué? Porque también esto es una parte metodológica que debemos de llevar y debemos de cuidar cuando nosotros estemos presentando un trabajo de investigación. Entonces, todos estos aspectos son fundamentales, ¿no? En nuestro trabajo de investigación. Muy bien. Si hay alguna consulta, ¿no? Con respecto a esto. Profesora, disculpe. Anthony. Sí, buenas noches. Buenas noches, Anthony. Estoy avanzando con mi compañero de trabajo. Sí. Aún la estamos haciendo en la realidad. Todavía no combinamos, pero lo que yo quería solicitar, bueno, era de saber si usted o el profesor como docentes tienen algún trabajo elaborado en siglos anteriores o años anteriores, del cual nosotros podamos guiarnos. Lo que pasa es que, bueno, hemos visto las diapositivas, las semanas, todas las sesiones. Sí, no, que no queda claro, pero no en su totalidad. Y bueno, sería bueno tal vez tener como que una guía, un trabajo como guía, para poder ver si el planteamiento y la estructura que le estamos dando a nuestro trabajo está yendo bien, ¿no? Ya. Fíjate, yo como guía, yo realmente no tengo, ¿no? Porque hay muchos trabajos, pero cada quien, Anthony, le tiene que dar, yo siempre lo llamo así, cada quien tiene que darle su toque principal, ¿no? Su estilo, porque cada uno de los escritores tienen estilo. Yo entiendo lo que tú me estás diciendo, ¿no? Si no hay algún trabajo, ¿no? Muchos trabajos podemos tener, yo puedo tener muchos trabajos, el profesor también puede tener muchos trabajos, ¿no? Pero la idea es que cada uno de ustedes haga un trabajo inédito, un trabajo que sea tuyo. Ustedes tienen un estilo y fíjate que tenemos una plantilla, Anthony, mira, allí tienes la plantilla y por eso esa plantilla, yo voy a presentar justamente la plantilla que la tengo aquí, déjame mostrar. En esa plantilla, ¿verdad? Esa plantilla no se puede cambiar, esa plantilla tiene que quedar así porque esa plantilla la está enviando la universidad y sobre esa plantilla nosotros tenemos que trabajar. Nosotros no le podemos hacer cambios a esa plantilla que le estamos presentando en el Canva. ¿Por qué? Porque esta plantilla, como les vuelvo y les repito, esta plantilla ya viene presentada, ¿no? Nos las envía la universidad, la coordinación de formación para la investigación, ¿no? O la coordinación de investigación, nos envía esto para que ustedes aquí vacíen, ¿no? Su trabajo de investigación. Entonces, primero que nada, bueno, aquí como les dije, ustedes aquí tienen que, ¿no? Ir arreglando o vaciando cada una de las partes que ustedes se les está pidiendo. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero continuar aquí con esto porque esto es importante que ustedes lo sepan también, cómo ustedes van a llenar, cómo ustedes van a ir vaciando en esta guía su información, esta plantilla, perdón, su información.
¿no? Entonces aquí ustedes van a colocar la denominación, que muy bien lo han hecho. Aquí donde dice proyecto de trabajo de investigación, usted aquí abajo donde dice título, ustedes aquí van a colocar su título de investigación. Entonces, fíjense que tenemos la primera letra en mayúscula y las demás están en minúscula. Entonces, es importante que ustedes utilicen, ¿no? Esa estructura, el título tiene que ir la primera en mayúscula y las demás en minúscula. Eso es importante, ¿no? Bueno, los integrantes que están trabajando en este tema de investigación, ustedes tienen que colocar sus dos apellidos, sus dos nombres. En el caso que cada participante tenga dos nombres, tiene que colocar sus dos nombres y sus dos apellidos. Cuando ustedes coloquen los dos apellidos, después del segundo apellido va una coma. Tienen que colocar su coma y el nombre o los nombres que ustedes, cada uno de ustedes tiene. Y su código, como lo han venido haciendo. Porque por ahí he visto trabajos que, bueno, no le colocan la coma. Esto es importante. Luego de los dos apellidos, la coma y sus nombres y los códigos. Así, bueno, acá también los docentes, como ustedes lo han venido haciendo también, colocar también los dos apellidos y los dos nombres en dado caso que los tenga también los docentes. Esto es importante que ustedes también lo coloquen, ¿no? Aquí la ciudad de Perú, y aquí nos pide el nombre del ciclo regular, también se los está pidiendo en esta plantilla. Entonces, dentro de esa parte metodológica, esa estructura se tiene que mantener. Esa estructura no la podemos alterar. ¿Por qué? Porque la universidad nos está dando esta plantilla y es aquí donde nosotros tenemos que vaciar la información. Y aquí igualito, ¿no? El índice tiene que quedar porque ya este índice está justificado y ustedes aquí lo que tienen que ir es arreglando. Por ejemplo, aquí en el punto 1, usted va a colocar aquí su problema de investigación, ¿no? Pero esto es el índice, lo que quiere decir que en el índice, por ejemplo, si en la página 3 debe estar el índice, si yo me voy en la página 3, yo tengo que ver en la página 3 mi índice, ¿no? Entonces, el índice tiene que estar aquí en la página. Perdón, el problema de investigación, Entonces, aquí está mi problema de investigación. Entonces, cada parte, ¿no? Por llamarlo así, tiene que ir en una hoja, en un inicio de hoja. Eso es una parte metodológica que ustedes también tienen que cuidar. Por ejemplo, aquí iniciamos el problema de investigación. En el problema de investigación, estudiantes, fíjense que me está diciendo máximo media página, ¿no? Entonces, aquí en el problema de investigación, ¿qué es lo que ustedes tienen que formular? El problema de investigación, como yo les estoy diciendo que se los presenté en las láminas anteriores, ¿no? Es justamente, ¿no? Usted debe formular de una, fíjense lo que les dice aquí en esta plantilla, ¿no? Ustedes tienen que formularse aquí de manera clara, precisa, ¿no? En lo preciso, en una manera clara, muy precisa, de plantear, ¿no? Justamente, de plantear el problema. Fíjense lo que dice aquí. Ya que no es posible plantear una estrategia de solución. Porque por ahí también leí un trabajo donde ya me estaban dando la solución. Yo digo, wow, como si me estás planteando un problema, ¿cómo ya tú le vas a dar solución a este problema cuando tú realmente no has concluido, no has terminado tu trabajo de investigación? Ahora es que ahora es que ustedes están iniciando ante este tema de investigación. Entonces no me puedes decir en el problema cuáles son ya las estrategias a las posibles soluciones que usted le va a dar a este problema de investigación. No, aquí en el problema justamente usted va a plantearse, ¿no? Es el problema y aquí en la investigación se realiza para dar una posible solución a la respuesta del problema planteado. Se recomienda que el problema esté formulado con preguntas claramente y sin ambigüedad. Como por ejemplo, ustedes pueden utilizar, cuando ustedes utilicen aquí en el problema de investigación, estudiante, tiene que estar la pregunta, la interrogante de su investigación, porque si ustedes me están diciendo, me están dando, ¿verdad? En su narrativa, el problema que ustedes están encontrando en el tema de investigación,
ustedes allí, al final de que ustedes me están haciendo la problemática, tú tienes que decirme cuál es el problema en pregunta, cuál es la pregunta, cuál es la interrogante que ustedes se están haciendo en ese planteamiento de problema. ¿Y cómo lo puedes hacer? Bueno, puedes preguntarte, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona con? ¿No? Eso depende del tema, ¿no?, que ustedes estén abordando en su trabajo de investigación. Esto es un ejemplo, ¿no?, de qué manera, cómo se relaciona, cuál es la probabilidad. Eso es un problema. ¿Qué característica presenta? Eso es un problema que yo tengo que saber en mi trabajo de investigación. ¿Para qué? Para yo poder realizar mi objetivo general. Entonces, ante esa pregunta, yo tengo que redactarme una pregunta general que sería mi objetivo general. Entonces, ante esa pregunta general, yo tengo que hacer mi objetivo general. Entonces, el objetivo general constituye el propósito por el cual se desarrolla la investigación y responde, fíjense ustedes, ténganlo presente, estudiantes, responde a la pregunta del problema planteado, ¿no? A la pregunta del problema, de la pregunta que ustedes se están formulando en su problema de investigación. Entonces, aquí debe especificar un poco el alcance y las limitaciones del estudio. Pero justamente aquí en el objetivo es, ya con el verbo, ¿no? Nosotros construimos con el verbo el objetivo general. Pero ese objetivo general responde es a la pregunta que usted se está planteando en el problema de investigación. Eso es importante que ustedes lo tengan presente, ¿no? Que no es solamente hacer un objetivo, no, el objetivo en la parte metodológica tenemos que desarrollarlo con nuestro verbo, porque siempre el objetivo se inicia con un verbo. Si yo tengo una pregunta, yo tengo que darle respuestas entonces a mi objetivo general, ¿no?, iniciándolo con un verbo. Entonces, eso es importante que también lo tengamos presente cuando nosotros estemos redactando nuestro objetivo general. Solo debe haber un objetivo general. Entonces, fíjense, ¿no? A medida, estudiante, ¿qué es lo que se les está pidiendo en estas tareas que ustedes tienen que hacer? Bueno, esta primera parte que hemos venido haciendo acá, que es la portada, ¿no?, la carátula, el índice, ustedes lo pueden dejar así porque no se les está pidiendo. Ustedes tienen que plantearse, ¿no?, el problema y la interrogante a su investigación. Ustedes tienen que hacer su objetivo general y los objetivos específicos. Siempre cuando estén utilizando estas plantillas, por favor, ustedes tienen que eliminar esta información que ustedes tienen en la plantilla. Eso tienen que eliminarlo y en ese espacio usted va a colocar su objetivo general, ¿no? Se elimina esto y ustedes van a realizar su objetivo general como lo han venido haciendo. Entonces, esta información que tienen aquí es como para un punto de partida para que ustedes sepan, ¿no?, cómo ustedes van a desarrollar o cómo ustedes se tienen que plantear su objetivo general. Los objetivos específicos, fíjense ustedes en los específicos, se lo hemos venido diciendo también, siempre como máximo, porque tampoco nos vamos a llenar porque nosotros tenemos que hacer este trabajo, estos objetivos específicos, los primeros, porque ustedes terminan ahorita su semestre, lo terminamos en julio, ¿verdad? Entonces esos objetivos específicos también tienen que ver un poco con el tiempo, ¿no?, con los tiempos que ustedes están trabajando. Y los objetivos específicos, fíjense lo que nos indica la plantilla. Los objetivos específicos describen las actividades que se realizan para lograr el objetivo general, respondiendo siempre a la pregunta, ¿no?, a la pregunta general. Quiere decir al objetivo general, ¿no? Pero siempre también tomando en consideración la pregunta de mi investigación, porque si yo tengo mi objetivo general, entonces yo aquí no es que voy a hacer las tareas, ¿no?, sino justamente también plantearlo, los objetivos específicos, redactándolos también con un verbo que se debe iniciar, ¿no?, en cada uno de los objetivos generales. Los objetivos específicos siguen una secuencia lógica que deben cumplirse para lograr el objetivo general. ¿Cuál es esa secuencia lógica? Bueno, si yo voy a diseñar, por ejemplo, ¿no?, un ejemplo, si yo voy a diseñar, ¿verdad?, lo primero que yo tengo que hacer para diseñar
¿no? Yo no puedo poner como mi primer objetivo, yo tengo que colocar, yo voy a decir, la aplicación, voy a la aplicación de los recursos que yo vaya a utilizar en el diseño. No, yo primero tengo que ver unas características en ese diseño, yo tengo que ver la efectividad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tomar en consideración para ello? Entonces, es importante que nos formulemos, ¿no? Los objetivos específicos, ¿no? De una secuencia lógica, ¿no? De cómo yo voy a ir haciendo para yo poder lograr mi objetivo general. Eso es lo que quiere decir eso. Deben formularse tantos objetivos específicos, ¿no? Como sean necesarios para alcanzar el objetivo general, ¿no? Pero aquí también, como les digo, es importante que ustedes consideren el tiempo porque no vamos a poner 5 o 6 objetivos específicos porque realmente también se nos va a alargar y la idea es que ustedes coloquen acá unos 3, unos 4 objetivos, como máximo 4 objetivos específicos, ¿no? Los objetivos específicos no son objetivos de investigación, ¿no? Realizar revisiones bibliográficas profundas en un determinado estudio, comprender la importancia de algo, potenciar el desarrollo de alguna conducta o destreza, esto no es un objetivo de investigación, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlos presentes también. Entonces, esto es con respecto a esta plantilla, lo que son los objetivos general y los objetivos específicos. Es importante que ustedes consideren esto. Justificación. Aquí todavía a ustedes en las tareas no se les está pidiendo justificación porque todavía les falta, todavía nos falta recorrido que más adelante a ustedes se les va a ir explicando estos pasos que hemos venido realizando. Entonces, la justificación acá no realmente no iría, ¿no? Pero ya le están dando, como tenemos la plantilla, para que ustedes sepan cuáles son todos esos aspectos que ustedes deben de considerar en su trabajo de investigación, pero que todavía en las tareas que ustedes tienen en el Canva, a nosotros no nos han pedido justificación que tengamos que hacer. Pero allí les explico. Ahora aquí, este punto 4, si es la revisión de las literaturas actual de tu estado del arte. Esto sí es importante, ¿no? Que ustedes tengan aquí, fíjense que les está pidiendo, también tenemos que darnos cuenta que aquí en esta revisión de literatura científica que ustedes realizaron, se les está pidiendo como máximo, ustedes aquí 5 páginas de revisión sistemáticas de literatura, del estado del conocimiento del tema que ustedes están trabajando. Entonces, aquí ustedes también tienen, ¿verdad? Lo importante de su revisión, ustedes van aquí, ustedes hicieron unos cuadros Excel, esos cuadros Excel también es importante que ustedes los revisen, ¿verdad? Esa revisión y ustedes acá lo coloquen, ¿no? Pero es copiar y pegar, pero es también que ustedes revisen en ese estado del arte, ¿no? Colocar la información que realmente se necesita. Es importante ver, ¿no? Cuáles fueron esos hallazgos que ustedes encontraron en esas revisiones sistemáticas de literatura que ustedes hicieron, ¿no? En Scopus, en Cielo, en las diferentes fuentes que ustedes hayan investigado. Entonces, es importante que ustedes revisen esas literaturas y coloquen allí la información necesaria que ustedes deben de sustentar aquí en su trabajo de investigación, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Con respecto a la revisión que ustedes han venido trabajando durante estas 7 semanas que hemos venido recorriendo, ¿no? Entonces, es importante esto. Y bueno, aquí también cuando ustedes estén haciendo, por favor, su revisión de literaturas no actual, siempre recuerden, por favor, borrar toda esa información que tienen en esta plantilla, ¿no? Y vaciar la información que ustedes tienen acá en esta información. Con respecto al marco teórico, ¿no? El marco teórico, estudiante, es necesario, ¿no? Es necesario realmente también aquí que ustedes revisen también su marco teórico. En el marco teórico, como nos indica aquí la plantilla, ustedes también van a trabajar aquí, ¿no? Como máximo unas 5 páginas del marco teórico que ustedes van a considerar. Y es importante que ustedes redacten aquí
que definan, ¿no? Justamente en aras de mejorar ustedes, ¿no? Su problema en el marco teórico, ¿no? En el marco teórico, la importancia de escribir un poco también o explicar, mejor dicho, en qué consiste su trabajo de investigación. Así como primero ustedes tienen que definir esos elementos, ¿no? Como se los dije en el PPT que les presenté anterior. Ustedes aquí van a revisar esos elementos que son importantes en el marco teórico, ¿no? Esos elementos que también yo los puedo llamar esas variables, o esas palabras clave que ustedes tienen allí, ustedes las van a definir, van a hablar un poco de sus características, un poco, ¿no? De las teorías que pueden fundamentar, y ustedes también aquí en el marco teórico pueden hacer una breve explicación en qué consiste su proyecto de investigación. Eso es el marco teórico que realmente, ¿no? Metodológicamente debemos de llevar. Entonces, fíjense que acá también un poco para darle información a ustedes, para que tengan presente lo que son las diferencias, ¿no? Diferencias con el marco teórico. En el marco teórico, el investigador puede elegir las teorías a trabajar. En cambio, en el estado del arte, se deberá considerar todos los aportes teóricos importantes que se relacionan con la materia de estudio, en este caso con su tema de estudio, aunque sean contradictorios entre sí. Eso era lo que yo les venía diciendo siempre, ¿no? Lo que les hemos venido diciendo, que cuando ustedes revisen, cuando hagan esas revisiones, así los autores pues no coincidan, pero que es algo importante, eso tiene que ir en el estado del arte, porque esa es la parte del estado del arte, ¿no? Y otra cosa que aquí también dice es que en el estado del arte es necesario que el alumno exponga su postura frente a las lecturas que ustedes están realizando, ¿no? Un poco, un comentario, ¿no? Expongan ustedes su postura, qué les parece el trabajo de un autor con el otro, ¿no? Esa es la postura que ustedes deben de considerar allí también, unas tres líneas que ustedes pueden hacer. En cambio, en el marco teórico no es necesario postular la necesidad de generar nuevos conocimientos que llevan a vacíos en la comprensión del problema. Entonces, fíjense la diferencia entre el marco teórico y el estado del arte. Entonces, es importante que ustedes tengan presente esto que yo les estoy comentando aquí el día de hoy. La diferencia de un marco teórico a un estado de arte, ¿no? El marco teórico, vuelvo a repito, debe considerar todos los aportes teóricos importantes que se relacionan con la materia de estudio, esos elementos importantes que ustedes deben de considerar allí. Cuando yo hablo de esos elementos, recuerden que son esas palabras que ustedes van a definir y que le van a dar una finalidad, y también pueden decir de ella características, ¿no? Y pueden sacar después sus dimensiones de allí para que ustedes obtengan unos resultados. Pero es importante que ustedes sepan un poco la diferencia entre un marco teórico y un estado de arte, ¿no? Lo que ustedes han venido haciendo. Aquí la hipótesis, bueno, todavía tampoco a nosotros en estas tareas no nos han pedido, ¿no? Y bueno, un poco las metodologías que se han venido trabajando, ¿no? Ya esta parte, yo me vengo aquí justamente también, que es importante, ¿no? Las bibliografías. Las bibliografías también es fundamental en el trabajo de investigación, ¿no? Ustedes tienen, ¿no? Si ustedes en su trabajo de investigación, ¿verdad? Están tomando los autores, ustedes tienen que considerar a esos autores que ustedes están enunciando en las bibliografías. Entonces, es imprescindible incluir en el proyecto tanto las citas como las referencias bibliográficas de todas las fuentes empleadas en su elaboración, ya que así se respeta la autoría de las ideas e información tomada de otros autores. Entonces, esto es importante que ustedes consideren, y recuerden también que esta información, cuando ustedes estén trabajando, ¿no? Cuando ustedes estén colocando su bibliografía, ustedes tienen que, nuevamente, siempre les recuerdo, porque por ahí he visto trabajos que dejan esto, y no es, ¿no? Que ustedes tengan que dejar esto, sino ustedes tienen que eliminar esta información y colocar ustedes acá, ¿no? Sus referencias, sus bibliografías. Y bueno, acá tienen un ejemplo, ¿no? De
cómo se cita en APA, ¿no? Justamente, y aquí tienen también el ejemplo de cómo ustedes cómo se cita en IEEE. Entonces, es fundamental que ustedes también revisen esta plantilla, ¿no? De cómo ustedes tienen que citar, porque también los autores van en forma cronológica. Por ejemplo, si estamos citando en APA, tenemos que citar en orden alfabético, ¿no? Tenemos que colocar a los autores por orden alfabético. Eso también es norma APA. De igual manera, de aquí en IEEE también lleva un orden y ustedes tienen que también trabajarlo de esa manera. Fíjense que aquí en el punto 11 tienen anexo, ¿no? Cuando ustedes aquí también pueden incluir en los anexos, cuando estemos avanzando, pueden incluir planos, cuestionarios, gráficos, etcétera. En los anexos ustedes pueden incluir también esos gráficos que ustedes por ahí he visto que están colocando. Entonces, es importante, ¿no? Que de aquí ustedes sepan lo importante, ¿no? Que tiene esta plantilla y que ustedes a estas plantillas no le pueden realizar ningún tipo de modificación porque esta plantilla viene directamente de la universidad. ¿Correcto? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna consulta? Sí, bueno, entonces queda claro con la parte o de ese formato que tenemos que seguir, profesora. Correcto, A lo que Antonio. yo me refería era más al tema por ejemplo, para elaborar el anexo 1, que es la revisión sistemática del trabajo, del estado del arte, nos ponen como que un ejemplo, una muestra en el Canvas. Sí. Pero según el profesor mencionó ayer de que, bueno, la revisión sistemática solamente hará desde la página 1 hasta la página 15. Ya. Yendo a este caso, lo que yo quería saber es si es que había un trabajo de alumnos de otros de ciclos anteriores que hayan elaborado este mismo formato con las mismas actividades que nos están solicitando, como los anexos 1, el 2, lo mismo para el marco metodológico y lo demás, marco lógico, Marco, sí. ajá, armado para poder ver cómo es que ellos lo han elaborado, ¿no? Pero fíjate. Porque, sí, porque, An- un momentito para terminar, Ujú. la revisión sistemática, en lo personal, guiándome del ejemplo que se ha subido, pues no lo he entendido mucho. No estoy seguro de si debo hacerlo tal cual como está ahí, o sea, no siguiendo las mismas preguntas ni nada, sino la estructura, porque hay preguntas, hay cuadros. Los cuadros me parece que sí, pero, o sea, hay texto que está también armado. Entonces, ¿todo eso va a ir dentro de mi anexo 1 o solamente los cuadros? Eso es lo que no llego a entender. Bueno, ahí tienes que ir incluido también tus cuadros. Fíjate, el profesor ayer justamente colocó en el Canvas, ¿no? Y él lo explicó justamente muy clara, muy claro, ¿no? Y él explicó, y dejó en el Canvas el modelo trabajando justamente de uno de los temas de los compañeros que estaban aquí presentes en sala. No sé si has revisado el Canvas, ahí está justamente detallado cada uno de los aspectos fundamentales que ustedes van a colocar. Anthony, no sé, ¿has revisado el Canvas? Sí, ayer hizo del marco lógico y Ujú, del marco, sí, el marco lógico era. Y ujú, bueno, la espina de pescado. Eh, ya, lo que más me confunde, bueno, no es eso, sino eso sí lo entendí, es lo de la revisión sistemática. Como le comenté, como el ejemplo que está en Canvas, no es como que un trabajo completo, sino que es solamente una parte. Y esa parte contiene texto, contiene cuadros, contiene preguntas, y lo que no sabía era decir, estas preguntas, este texto, también forma parte de mi anexo, ¿no? claro, ese texto tienes que también incluirlo, tienes que incluirlo. Déjame buscar aquí, ya va, déjame buscar. Justamente, déjame buscar acá. No sé, tienes tu trabajo, Anthony. ¿Lo quisieras presentar? No, como le digo, no entendí muy bien lo de la revisión sistemática y no lo pude elaborar aún. Pero no tienes nada aquí para que puedas presentar. Ah, bueno, tengo una parte de lo que me he dividido con mi compañero para avanzar, que son A ver, ¿lo puedes presentar? ya, está bien. Ujú.
Profesora, Ah, yo tengo una duda, no sé si es- pueda. Sí, Leandro, ya va. está Sí, inhabilitado. mientras está inhabilitado. No, pero estaba aquí. Ah, listo. Listo, Anthony. No, ya. Mm. Bueno, esto es lo que teníamos de la revisión pasada, resumen, el problema de Vamos, investigación. ya va, vamos a empezar con la carátula, por favor. Ok. Ujú. Muy bien. Entonces anda leyendo. Muy bien. Vamos leyendo, vas leyendo tu información de la carátula, Anthony, por favor. Facultad de Ingeniería Mecatrónica, carrera de Ingeniería Mecatrónica, trabajo de Ujú, investigación para optar por el grado académico de Bachiller en Ingeniería Mecatrónica. ujú. Título del proyecto de investigación: diseñar un sistema de cintas transportadoras para la clasificación y paletizado automático de cajas mediante herramientas tecnológicas. Autores: Hanan Palay Anthony, y mi código, y Velázquez Ya. Chafloque Esteban. Bueno, los docentes que Fíjate, son... claro, ajá, ya va. Aquí colocaste los docentes, los dos nombres, ustedes, déjame ver los dos nombres. Tú tienes un solo nombre. No, tengo dos. Sería pues, ¿los pongo los dos? Coloca los dos, tienen que colocar los dos nombres, claro. Ah, ok. Bueno, de ahí Ujú, ya pasa mi compañero. muy bien, tienen que colocar los dos nombres. Ajá, doctor Arias Velázquez Ricardo Manuel, y ahí te faltó una, creo, doctora, ¿no? Magallanes Correa, Melba Correa, tienes que colocar la C en mayúscula. Muy bien. Ajá, ya va. Tu título, porque fíjate que ya el título le colocas un verbo: diseñar un sistema de cintas transportadoras para la clasificación y paletizado, ¿sí? Paletizado Sí. automático de cajas mediante herramienta. Yo iría allí, yo para en el título no colocar el verbo, ¿no? Podrías ahí solamente colocar un sistema de cintas transportadoras, sistemas de cintas, que elimina, o sea, ajá, y coloca en mayúscula la S. Muy bien. Sistemas de cintas transportadoras para la clasificación y paletizado automático de cajas mediante herramientas tecnológicas. Perfecto. Listo. Ujú. Continuamos bajando. Ya estamos allí con la carátula. Listo. Correcto. Ya esa, bueno, esa primera parte, eso queda allí. Déjalo tal cual. En resumen, el problema. Vamos con el problema. A ver. Ujú. Muy bien. Y en el problema, ¿dónde está la pregunta de investigación? Eso justamente, bueno, no recuerdo si le preguntaste, pero era de que no era necesario que sí o sí que sea una pregunta, porque... Sí, claro, porque eso es justo lo que yo les estoy explicando ahorita. Ahí en el Ok, ok. problema, ¿verdad? Entonces, fíjate, creo que al final estamos hablando de un sistema que tú tienes que revisar. Entonces, ¿qué interrogante tú te plantearías ahí ante ese problema de investigación que tú estás formulando? Ok. ¿No? Entonces, allí te falta tu interrogante de investigación. A Ujú. ver, por aquí estoy viendo en el chat. Esteban está contigo trabajando. Sí. Dice, ¿qué alternativa de solución simulada por computador y basadas en herramientas de automatización industrial se pueden implementar con el fin de mejorar? Pero no diríamos, porque fíjate, es una interrogante a mi investigación. Entonces podríamos decir, ¿qué alternativa de solución simuladas por computador, por computador y basadas en herramientas de automatización industrial se pueden implementar para mejorar la producción por medio del código de barras? ¿Correcto? Esto la estás viendo en el chat, Sí.
Anthony, entonces, bueno, copia y pega esa pregunta, copia y pega esa pregunta en tu aquí, en el punto final que tienes allí y pégala, por favor. Muy bien, entonces muy bien. Gracias, gracias a tu compañero que colocó, a Esteban que colocó la pregunta. Muy bien. Entonces allí ves, ¿qué alternativas de solución simuladas por computador y basadas en herramientas de automatización industrial se pueden implementar para mejorar la producción por medio del código de barras? Entonces, ahí tú me estás diciendo en tu título que ustedes van a hacer, ¿cómo era el título? Y discúlpame, por favor, Anthony, tu trabajo, tu tema. Entonces tendrías allí sistema de cintas transportadoras para la clasificación y paletizado de herramientas tecnológicas. Ok, muy bien. Entonces vámonos a la interrogante. Entonces, en tu interrogante, ¿verdad? Tenemos que ver en esa interrogante cuáles son los elementos fundamentales que tienen allí. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son esos elementos importantes que tienes allí? Elementos como Sí. automatización Automatización. industrial, Ajá, ¿y cuál es? Si hay otro. eh, soluciones por computador, mejora producción. Y mejora de producción. Entonces, tú me estás diciendo que la automatización industrial puede mejorar, ¿no?, la producción por medio de un código, mejorar la producción, ¿cierto? Ok. Entonces, tu objetivo general, ¿verdad?, tiene que estar en correspondencia con esa pregunta de investigación. Entonces, tú me estás diciendo qué alternativas de solución. Entonces, ¿cómo planteamos nosotros nuestro objetivo general? Ustedes colocaron aquí, incorporar las tecnologías de gestión, ¿sí? Las tecnologías de gestión del código de barras, incorporar las tecnologías de gestión de códigos de barra y su lector para la identificación de materiales, control y optimización de las tareas en el almacenamiento. No. Si tú me estás diciendo en tu interrogante, ¿qué alternativas de solución simuladas por computador y basadas en herramientas de automatización industrial se pueden implementar para mejorar la producción por medio del código de barras? Entonces, ¿cómo nosotros vamos? ¿Qué alternativa? Entonces, ¿será que tú vas a determinar? Tú puedes allí como objetivo determinar determinar alternativas de solución. Vamos a determinar las alternativas de solución. ¿verdad? Determinar las alternativas de solución basadas en herramientas de automatización industrial. ¿Ya? En automatización industrial, que se puedan implementar para mejorar la producción por medio de un código de barras. Ese es tu objetivo general. Sí, Anthony, mi compañero, y Elías, ¿no? Creo que también está contigo. Esteban. ¿Qué les parece, Esteban y Anthony? Bueno, sí creo
bueno, como usted dice que debería de responder el Ujú. objetivo general a mi pregunta. Ok, Esteban dice que está mejor. Muy bien. Sí. Entonces, claro, les parece, ¿no? Esteban, muy bien. Entonces, ustedes van a determinar estas alternativas de solución que están basadas en herramientas de automatización industrial que puedan mejorar, que se puedan, perdón, implementar para mejorar la producción de un código de barras. Ahora vamos con esos objetivos. Entonces, aquí los objetivos específicos, nosotros tenemos que ir viendo de una manera lógica cómo ustedes van a ir, ¿verdad? Un poco para el logro de ese objetivo general, qué estamos haciendo entonces como objetivo específico. Entonces, bueno, estructurar el estado del arte mediante la revisión sistemática utilizando la metodología PICO. Otro que sería, si tú quieres determinar esas alternativas de solución, ¿qué otra cosa pueden hacer ustedes allí? ¿Qué otra ¿no? actividad en esos objetivos específicos ustedes pueden realizar para que ustedes puedan? Acuérdense que los objetivos específicos también es algo que ustedes puedan, que se pueda medir, que ustedes que lo puedan llevar a cabo, sea observable, ¿no? Si tú vas a determinar esas alternativas de solución basadas en herramientas de automatización, ¿qué cosas harías tú para determinar esas alternativas? ¿Qué se tendría que hacer como un objetivo específico? Por Ah, ejemplo, el desarrollo de esa metodología para construir el algoritmo. Explícame un poco eso, ¿cómo es eso? Explícame ese desarrollo de esa metodología. bueno, bueno, si no me equivoco, habiendo leído las fuentes, este surge del hecho de que al momento de usar nosotros el código de barras, vamos a seguir como que este es manejable mediante un software, ah, y con este vamos a tener que nosotros programar eh, al momento para que este código de barras pueda ser digitado y a la vez pueda ser leído mediante su lector, ¿no? Ya. Entonces, esa metodología te permite a ti determinar, por ejemplo, una alternativa de solución para la automatización, eso que tú me estás diciendo en tu objetivo general, Anthony. Sí. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Entonces, déjala pues. Entonces, elimina él y coloca desarrollar metodología, la metodología. Desarrollar la metodología de algoritmo ajá. ¿Para qué? Ajá. Pero tienes que eliminar desarrollar, porque fíjate que ya me estás colocando ese verbo desarrollar, implementar, tienes que eliminarlo porque ya tú estás iniciando con un verbo. Entonces, ¿para qué te permite a ti esa metodología de algoritmo? ¿Para implementar qué cosa? O sea, esa metodología, ¿qué te permite a ti mejorar esa alternativa de solución que tú quieres para las herramientas de automatización? ¿Me hago entender, Anthony y Esteban? Entonces, esos son los objetivos que ustedes tienen que plantearse en ese aspecto, ¿no? Ok. Entonces, desarrollar la metodología de algoritmo para puede ser para la ¿qué? Para la Automatización industrial. para la automatización industrial que mejoren la producción. Muy bien, que mejoren la producción
mediante el uso del código de barras, no sé, sí, sí. Muy bien. Del código de barras. Entonces, desarrollar la metodología de algoritmo para la automatización industrial que mejore la producción mediante el uso de códigos de barras. Perfecto. Ahora, la otra ustedes tienen allí. Vamos a ver esos objetivos, porque eso es importante en esta parte que ustedes deben de entregar. Reducir el tiempo de producción. Reducir el tiempo de producción en los inventarios de los productos mediante la implementación. Explícame un poco cuando ustedes dijeron, cuando desarrollaron eso. ¿Por qué tienen que reducir ese tiempo de producción? Bueno, como mencionan en la pregunta, que es Ajá, mejorar la producción, se refiere a ya, la disminución de tiempos, ¿no? En lo que demora lo que es el empaquetado, la selección de estos productos, básicamente. ya. Entonces, Pero, como se va a automatizar ese sistema de selección en el paletizado, se espera que haya menos tiempo, se logre más, más producción en menor tiempo. ya. Entonces lo puedes dejar reducir el tiempo de producción de esos inventarios. Ajá. Y la otra tienes allí, como tendríamos 1, 2, 3. Y la última podría ser elaborar el diseño para la automatización y control. Y elimina la letra E. Elimina la letra E. E. Ay, ¿sí me escuchas? Ajá. Muy bien. Muy bien. Entonces fíjate, ¿no? Lee tus objetivos específicos. Lee tus objetivos específicos. Oh, no, ok. Ujú. Claro, pero fíjate, con un objetivo específico, cuando se habla de esa estructuración del estado del arte, bueno, ya ustedes hicieron eso, ustedes no van a estructurar en un estado de arte, elimina la letra A. Muy bien, sube un poquito. Ok, entonces fíjate, desarrollar, si tenemos el objetivo general, ¿verdad? Determinar la alternativa de solución, entonces tú vas a desarrollar la metodología de algoritmo para la automatización industrial que mejore la producción mediante el uso de códigos de barra. El otro es reducir el tiempo de producción en los inventarios de los productos mediante la implementación de un sistema de selección automatizado. Tienes que colocar allí para mejorar la producción mediante el uso del código de barras. Muy bien. Producción, acento y código también. Y en lo último vas a elaborar un diseño para la automatización y control del sistema, ¿no? De bandas transportadoras para la selección de cajas por medio del código de barra. Está bien. Tenemos relación y hay relación justamente con la interrogante. ¿Cómo fue la interrogante de ustedes? Entonces, porque todos esos objetivos tienen que estar también relacionados, si están relacionados, justamente, ahí está. Entonces, fíjense, ¿no? Tú te estás preguntando, ¿no? ¿Qué alternativas de solución simuladas por computador y basadas en herramientas de automatización industrial se pueden implementar para mejorar la producción por medio de código de barra? Entonces me estás diciendo, ¿verdad? Que en tu objetivo general, ustedes van a determinar las alternativas de solución que están basadas en esas herramientas de automatización para, ¿no? Implementar, ¿no? Y mejorar la producción mediante el uso de un código de barra. Y tus objetivos específicos, en los objetivos específicos, ustedes van a desarrollar metodologías de algoritmos, van a reducir un poco el tiempo, ¿no? De esa producción en los inventarios y van a elaborar un diseño para la automatización y control del sistema.
claro, todavía me queda, ¿no? La duda. Y les pregunto, ¿no? ¿Es importante justamente reducir ese tiempo de producción, Anthony? Bueno, si se llega a implementar dentro de una empresa, sí, eso sería un punto importante a cumplir. Si se llegase, pero ustedes no, ustedes lo van a implementar. Bueno, este es más que nada como que un prototipo, podría decirse. Ya. Por eso me hace ruido un poco, ¿no? Entonces, allí, si vamos a desarrollar metodologías, mm, podemos ver justamente cuando necesitamos determinar esas alternativas de solución. ¿Qué más podemos hacer nosotros allí para determinar que las alternativas de solución basadas en herramientas de automatización industrial se pueden implementar para mejorar esa producción? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos nosotros para verificar eso? Aparte de desarrollar una metodología de algoritmo, ¿qué más pueden hacer ustedes allí? Claro, porque allí en vez de, porque si ustedes allí en donde dice también elaborar el diseño, ¿no? Bueno, puede ser un prototipo, ¿no? Porque es eso lo que ustedes realmente van a hacer, ¿no? Claro. Sí, pueden hacer ahí, elaborar un prototipo para la automatización. Eso lo puedes colocar ahí sí en la serie, elaborar un prototipo. Y O bueno, también sí. podría ser, bueno, estuve leyendo las fuentes Dime. en las que, bueno, el código de barras también ayuda en lo que es, contribuye de mantener o tener una mejor logística y registro de productos que se lleguen a almacenar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros colocar eso que me estás diciendo allí en objetivos específicos? Sería bueno, que también lo podría, por ejemplo, lo podemos eliminar y colocar, el reducir el tiempo, lo podemos eliminar y colocar eso que tú me estás diciendo, ¿no? Pero con un verbo. ¿Qué sería ustedes allí? Mm, A ver, bueno, un poco chequear entonces eso allí, ¿no? Ajá. Yo puedo hacer una pregunta mientras va ahí pensando. ¿Quién? Yo, Leandro. Ajá. Yo tenía una pregunta sobre el marco teórico. En el marco teórico van, o sea, los conceptos van según los artículos que se ha estado buscando, ¿no? Según los autores, ¿no? Porque, por ejemplo, yo voy a trabajar con inteligencia artificial y estaba pensando trabajar con YOLO. Sin embargo, los autores, ninguno ha hablado de la última versión, que es YOLO versión 8. Entonces, tendría que sacar un concepto de la misma página de YOLO. Entonces, ¿pondría Claro. fotografía la misma página de YOLO o cómo? Fíjate, Leandro, ¿sí? Sí. Leandro, fíjate. En el marco teórico, ¿no? Fíjate como yo les estaba explicando hace ratito, en el marco teórico hay que saber cuál es la diferencia entre un marco teórico y un estado del arte, ¿correcto? Eso es lo primero. En el estado del arte, ustedes van a colocar allí todo lo que ustedes encontraron en esa revisión sistemática de literaturas. ¿Me hago entender? Sí.
Ajá, esa información que tú tienes allí en tu marco teórico, perdón, en tu estado del arte, es de la revisión sistemáticas de literatura, ¿correcto? Ujú. Muy bien. Ahora, en el marco teórico, ustedes van a colocar cuáles son esos elementos, esos conceptos realmente importantes de tu tema de investigación. Por ejemplo, tú que yo estuve leyendo, tú vas a trabajar qué cosa, Leandro, y disculpa a Anthony que está aquí presente, ¿no? Que estábamos con Anthony. Sí, sobre un sistema de detección de armas. Un Ajá. medio video Entonces, virtual. ajá, muy bien. Entonces, fíjate, yo te voy a nombrar un aspecto fundamental que tú tienes que nombrar en tu marco teórico es la detección de armas. Entonces, hablar un poco, define qué es eso. Me hago entender, Leandro. Tú tienes que definir en tu marco teórico qué es una detención de arma, cuáles son los fines que tiene esa detención de arma, qué característica presenta una detención de arma y qué teorías a lo mejor sustentan eso, pues. Me hago entender. Pero Claro. eso es un elemento importante en tu marco teórico, la detención de arma, y tú vas a trabajar también con algo y la visión artificial, ¿correcto? Ujú. Entonces tú allí, en el marco teórico, tienes que fundamentar justamente esos dos términos. Defínelos, porque esos son términos importantes que tú debes definir, valga la redundancia, en el marco teórico. Eso es lo que tú tienes que colocar en tu marco teórico y describir, ¿no? Un poco en qué consiste tu proyecto de investigación. Eso es todo. Eso es todo. Ah, ¿Por ya. qué? Porque ya en tu estado del arte, ya tú hiciste tu revisión sistemática de literatura y tú en tu estado del arte nos estás indicando cuáles fueron los hallazgos que tú estás encontrando en cada una de esas fuentes que tú has revisado. ¿Me hago entender, Leandro? Ah, ya, está bien. Entonces, en el ¿Sí? marco teórico, sí, no es necesario poner igual, así como la revisión de literatura. No, La citación. no, por eso fue que quise presentarles a ustedes la plantilla y explicarle un poco la diferencia entre uno y el otro. ¿Me hago entender? Sí, entendí esa parte, solo Ujú. tenía esa duda también. Ah, muy bien, Leandro. Entonces, espero que te hayas quedado, Claro. eh, ¿sí? Conforme. Y discúlpame, Anthony, que estamos con Anthony, Leandro, ¿ya? Estábamos con Anthony aquí. Disculpe, solo que ya terminaba la hora y ya quería preguntar. Sí, Ah, ¿qué hora terminamos nosotros? a las 8. Profesora, ¿le parece bien Listo. el nuevo objetivo A que ver. puse? A ver. Recuerda que allí son los objetivos específicos, no mucho, no más de 4, ya, Anthony, Ujú. ¿sí? A ver, pero quiero Sí. revisarlo para ver, entonces sí lo podemos dejar, no hay problema, ¿ya? A ver, dijiste optimizar, oye, muy bien, ¿ve? Optimizar, ajá, como usted optimizar y administrar, optimizar y administrar de forma automática el ingreso de productos en los almacenes. La optimización. Entonces, esa optimización podría ir antes de elaborar. Colocas esta en la C y en la que tienes en la C en la D. ¿Me hago entender? A ver, cómo ahí, muy bien. Perfecto. Muy bien. Te quedaste con 1, 2, 3 y 4. Perfecto, Anthony. Optimizar. Podrían también quitar y administrar, porque podías optimizar de forma automática, puedes eliminar administrar, porque tenemos como dos verbos allí y eso hace optimizar de forma automática el ingreso de los productos en los almacenes que mejora la producción mediante el uso de códigos de barra. Complétalo. Porque eso es lo que tenemos en nuestras interrogantes, ¿no? De investigación, ¿correcto? Sí. Muy bien.
Estamos listos con esos 4. Muy bien. Entonces vas a determinar, ¿verdad? Como objetivo general, esas alternativas de solución y luego en tus objetivos específicos vas a desarrollar metodología, vas a reducir tiempo de producción en esos inventarios y vas a optimizar un poco de forma automática este ingreso de productos en los almacenes y luego ustedes van a hacer un diseño, un prototipo para la automatización de elaborar un prototipo. Coloquen allí, elaborar un prototipo para la automatización y control en el sistema de bandas transportadoras para la elección de cajas por medio del código de barras. Mediante el uso del código de barra. Tienes que colocar no por medio, sino mediante el uso del código de barra. Muy bien. Esa es una parte metodológica que tenemos que trabajar siempre y para ustedes, ¿no? Para todos los que están presentes, ¿no? Entonces, perfecto. Allí quedamos muy bien con los objetivos. Muy bien, Anthony y Esteban, muy bien. Vamos a ver ahora un poco la revisión sistemática. Ok. ¿Esta es la revisión sistemática también? Bueno, ahí, como yo No, estoy ¿verdad? viendo allí punto 3, ¿no? Estoy viendo punto 3 allí, por eso es que, claro, aquí te dice punto 3, revisión de la literatura actual. Esa es la revisión sistemática de literatura, claro, ese es el estado del arte, pues. Ah, ok. Eso es el estado del arte. Allí tú tienes que haber colocado la información que tú tenías de los hallazgos, ¿no? Como les estaba explicando Leandro, ahí ustedes tienen que colocar justamente, ¿no? Esos hallazgos que ustedes encontraron en esas revisiones sistemáticas de literatura que ustedes realizaron, ¿no? Y colocarlos allí. Siempre también un poco colocar los datos, las estadísticas que ustedes encontraron, que ustedes hallaron en esos hallazgos, ¿no? Es importante que ustedes lo coloquen ahí en la revisión de las literaturas actual, porque esa es la revisión de literatura actual del estado del conocimiento de tu tema de investigación. ¿Ya? Ok, Entonces, profesora. a ver, lo que pasa es que como la tienes ahí en doble, a ver, colocaste allí, fíjense, es importante, ¿no? En el método del primer artículo, ¿no? Ay, ya tengo que retirarme, ya me quedan por aquí. Les voy a, para finalizar, fíjate, como sugerencia allí, Anthony, Sí, profesora. ¿sí me escucha? Sí. Ustedes colocaron allí el método del primer artículo, ¿no? Con respecto a este autor, no, tú colocas allí. En la revisión, en la revisión de la literatura, ¿no? Así mismo, ya ves. En revisión de la literatura con el autor 3 se podía involucrar el diseño, y así, ¿no? Un poco, ¿no? Para dar esto más hilación a lo que ustedes están allí. Pero recuerda entonces, ya porque me tengo que retirar, pero tenemos que retirar, pero esto tenemos que revisar, ¿no? Allí en la revisión sistemática de literatura es eso es lo que ustedes van a colocar. Recuerden la diferencia entre el marco teórico y el estado del arte. El estado del arte es lo que ustedes revisaron en esos artículos, ¿correcto? Y colocar aquí un poco estadística, que se vean números, que es importante para saber cuáles fueron esos hallazgos importantes que ustedes encontraron en esa revisión de literatura, ¿correcto, Anthony y Esteban? Eso es lo que ustedes van a colocar allí, aquí en el estado del arte. Y en el marco teórico, ustedes van a colocar de conceptos o elementos que son básicos, ¿no? Así como yo le dije a Leandro, por ejemplo, Leandro tiene detección, ¿no? De esto, y lo otro es la visión artificial. Ustedes allí tienen ahí en el marco teórico que utilizar, como por ejemplo, para ver una de tus definiciones, Anthony, antes de retirarme, sube un ratito, sube por favor. Ajá, quédate allí. Nosotros dijimos que ustedes tienen que hablar justamente, ¿no? En su narrativa sobre lo que son esas herramientas de automatización industrial, ¿no? Y la producción, justamente, o también pueden hablar un poco de los códigos de barra.
esas definiciones que ustedes tienen allí, esos elementos básicos, esos conceptos básicos. Entonces es importante que ustedes hablen de automatización industrial y producción de uso de código de barra. Eso es importante. Allí la producción y la automatización industrial es importante que ustedes en el marco teórico definan, hablen de las características justamente de esa, primero de la definición, que es un poco la definición industrial, qué características, unas finalidades de lo que es la automatización industrial, ¿no? Un poco eso. Y luego del otro concepto, ¿no? Que en este caso sería producción, tienes que hablar un poco de definición, un poco las características y también ustedes tienen que allí hablar en qué consiste su proyecto de investigación en el marco teórico. ¿Correcto, Anthony y Esteban? Sí, profesora. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, si hubiese otra consulta, podríamos dejarlo hasta aquí. A ver, podrías, dejar de compartir, Anthony. Ok, profesora, gracias. No, gracias a ustedes. ¿Sí? Una consulta pequeñita. Una consulta. Steven, ¿sí? En lo que es el marco teórico no va ninguna cita, ¿verdad? No, Ok. no. ¿Quién era? ¿Había otra consulta? ¿Sí? Yo, Alexander. Alexander. Una consulta pequeña con respecto a las correcciones que hicieron por plagio, ¿cómo le llamamos? Me colocaron la semana 8. Las correcciones, lo que No, perdón. Lo que pasa, a ver. enviaron entonces, nuestros informes con la corrección de originalidad. Ay, no me acuerdo cómo de se llama. Turnitin. Exacto. Ajá. ¿Eso tenemos que corregirlo también? Sí, claro, porque todo esto que te arrojó en colores, eso es la similitud que tienes con la fuente que tú buscaste esa información. ¿Me hago entender? Entonces, Sí. ustedes tienen que parafrasear eso que les pareció en rojo, en esos colores rojo, azules, tienen que parafrasear. ¿Ya? Por ejemplo, si es que en mi caso me apareció todo rojo en lo que es el trabajo de investigación por el académico y todo lo que es estándar por el mismo informe, creo que eso no deberíamos corregirlo, ¿cierto? ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto? Profesora, una consulta. Esteban. Una consulta. Hay compañeros que han pasado por Turnitin y cuando los profesores lo pasan por Turnitin ya sale como plagiado. Algo así creo que me comentaron. No. Lo que pasa es que eso es cuando está, ¿cómo es que? Eso sucede porque seguro cuando configuraron el Turnitin, lo colocaron con depósito y hay que colocarlo sin depósito. Eso después se los explico, pero eso no se preocupen por eso, porque me imagino que cuando se configuró el Turnitin, a lo mejor le arrojó un 100% de similitud y fue que a lo mejor volvió a pasar tu trabajo y el internet pues lo dejó y dijo, no, esto tiene 100% de plagio, ¿no? Pero es por eso, yo me imagino que es por eso, no te preocupes por eso, ¿sí? Lo que le consultaba es justamente por que salió del 20%, no, perdón, del 4%, Summit to University Tecnológica del Perú, trabajo estudiante, y todo lo que veo de rojo es básicamente... Claro, esos son detalles, ya eso sí, eso tiene que quedar así, eso no lo puedes arreglar. Eso no lo solamente puedes arreglar. lo que está en párrafos, ¿cierto? Así es. Lo que está en tu marco, lo que pueda estar en tu estado del arte, sobre todo. Esos objetivos generales, eso tiene que quedar y bueno, va a arrojar porque siempre va a aparecer en otros trabajos, ¿me hago entender? Claro, entonces esto no es lo más importante, solamente No, todo allí el lo arte. más importante, así es. Ok, esa era mi consulta, gracias. Listo, no, muy bien. Muy bien. Bueno, ya siendo las 20:16, yo entonces les diría que tengan feliz noche. Cualquier consulta también lo pueden hacer, por favor, por el foro de consultas. Ahí yo también les puedo responder, no hay problema. Correcto, le podemos responder, no hay problema. Entonces me despido deseándoles a todos feliz noches. ¿Sí? Feliz noche a todos, hasta luego. Feliz noche, gracias.